Era una noche normal en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. Los relojes marcaban las 12:42 de la madrugada cuando el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó con destino a Beijing, China. A bordo iban 239 personas, 227 pasajeros y 12 tripulantes. Familias, hombres y mujeres de negocios, turistas y estudiantes, todos con sus propias historias y razones para volar esa noche. Nadie sospechaba que al cruzar la pista, el Boeing 777 estaba a punto de embarcarse en un viaje sin regreso. En la cabina de mando, el capitán Zahari Ishad, un experimentado piloto de 53 años, y su copiloto Farik Abdul, de 27 años, llevaban el control del vuelo. Ambos eran profesionales respetados, con Zahari acumulando más de 18.000 horas de vuelo. Para Farik era uno de sus últimos vuelos de entrenamiento y había sido asignado a un piloto que muchos consideraban un maestro. Juntos parecían que tenían todo bajo control. El Boeing 777 ascendió sin inconvenientes, alcanzando la altitud de crucero de 35.000 pies. Los pasajeros se acomodaron en sus asientos, ajustaron las mantas y apagaron las luces individuales para intentar dormir o relajarse en el vuelo nocturno. El equipo de cabina, siguiendo su rutina, comenzó a ofrecer los primeros servicios a bordo. Las luces de la cabina parpadeaban con el movimiento de la tripulación, iluminando suavemente a los pasajeros dormidos. Todo era tranquilo y ordinario. A la 1:19 am, aproximadamente 37 minutos después del despegue, el controlador aéreo malasio realizó el último contacto de radio con la aeronave. Zahari o Farik respondieron con un simple mensaje: «Buenas noches, Malasia 370». Esas serían las últimas palabras que el mundo escucharía desde la cabina del vuelo MH370. La aeronave continuaba sobre el mar del sur de China, cruzando desde el espacio aéreo malasio hacia el control de tráfico aéreo vietnamita. Un momento rutinario en cualquier vuelo, el cambio de control de un espacio aéreo a otro. Pero en esa noche sucedió algo diferente. A la 1:21 de la mañana, solo 2 minutos después de ese último mensaje, el vuelo MH370 desapareció de los radares civiles. Desapareció sin previo aviso, sin llamada de emergencia, sin ninguna señal que indicara que había un problema a bordo. Los controladores aéreos intentaron restablecer el contacto, pero no hubo respuesta. Para los radares comerciales, el avión simplemente dejó de existir. A esta hora, la mayoría de los pasajeros probablemente estaban dormidos, inconscientes de que el avión en el que viajaban había dejado de ser visible para el mundo. Los minutos pasaron y los controladores aéreos intentaron repetidamente contactar a la tripulación sin éxito. La señal del transponedor que permite que los controladores identifiquen el avión estaba apagada, un hecho extraño y alarmante, ya que la desconexión del transpondedor es un procedimiento que debe hacerse manualmente desde la cabina. En tierra, la confusión comenzó a crecer. Las aerolíneas de todo el mundo están acostumbradas a seguir sus vuelos en tiempo real, pero esta vez el MH370 parecía haber desaparecido sin dejar rastro. A las pocas horas, Malaysia Airlines emitió una declaración confirmando que habían perdido contacto con el vuelo y que estaban trabajando con las autoridades para localizarlo. Al amanecer, aún no había ninguna señal de la aeronave. Las familias de los pasajeros comenzaron a llegar a los aeropuertos de Kuala Lumpur y Beijing, esperando tener noticias. La frustración y el miedo se apoderaron de ellos al no obtener ninguna respuesta clara. La idea de que un avión comercial moderno pudiera desaparecer sin ninguna señal de advertencia era inconcebible. Los primeros días de la desaparición del vuelo MH370 fueron caóticos y llenos de incertidumbre. Nadie sabía exactamente dónde buscar, y la situación empeoró cuando se descubrió que el avión había cambiado de curso en algún momento. En un principio, los equipos de búsqueda se concentraron en el mar del sur de China, en la ruta directa de Kuala Lumpur a Beijing. Allí, barcos y aviones de varios países peinaron las aguas en busca de cualquier señal o restos de la aeronave, pero no encontraron nada. El misterio se profundizó cuando el gobierno malasio reveló que el avión había hecho un giro brusco hacia el oeste, dirigiéndose hacia el estrecho de Malaca, una de las zonas marítimas más transitadas del mundo. Este descubrimiento abrió la posibilidad de que el vuelo pudiera haber sido desviado intencionalmente. Sin embargo, tampoco hubo rastro de la aeronave en esa zona, ni en los radares civiles ni militares, lo que generó confusión y aumentó las especulaciones.
Para la segunda semana, las autoridades malasias solicitaron la colaboración de 26 países para ampliar la búsqueda, cubriendo miles de kilómetros cuadrados. El desafío logístico era inmenso: coordinar una operación que incluía aviones, helicópteros, barcos y satélites de países como China, Australia, Estados Unidos y Vietnam, todos ellos movilizados en una búsqueda internacional sin precedentes. Los equipos rastrearon el mar, el espacio aéreo y las islas de la región, pero nuevamente no encontraron nada. Fue en esta fase cuando Inmarsat, una compañía de satélites británica, ofreció información que cambiaría el curso de la investigación. Aunque el sistema de comunicación del vuelo MH370 estaba desactivado, el avión continuaba emitiendo señales de ping hacia un satélite de Inmarsat, indicando que había seguido volando por varias horas después de desaparecer del radar. Este hallazgo fue revolucionario. Basándose en la frecuencia y dirección de los pings, los ingenieros de Inmarsat lograron estimar dos posibles trayectorias, una hacia el norte, en dirección a Asia Central, y otra hacia el sur, hacia el Océano Índico. Las autoridades descartaron la ruta hacia el norte debido a la falta de registros en los radares de otros países. La trayectoria hacia el sur, en cambio, sugería que el avión había volado hasta quedarse sin combustible, en algún lugar remoto del Océano Índico. Este descubrimiento redirigió toda la operación de búsqueda hacia una zona completamente nueva, el sur del Océano Índico, una de las áreas más inhóspitas y desoladas del planeta. A partir de marzo de 2014, Australia asumió el liderazgo de la operación de búsqueda en el Océano Índico, en colaboración con Malaysia Airlines y otros países. Los equipos de búsqueda enfrentaron desafíos extremos. La zona de búsqueda cubría una extensión de más de 120.000 kilómetros cuadrados, con profundidades que alcanzaban los 6.000 metros. La región es conocida por sus condiciones climáticas severas, con tormentas frecuentes, fuertes corrientes y olas que pueden alcanzar los 15 metros de altura. Los barcos que participaban en la operación estaban equipados con tecnología avanzada, incluyendo sonares de alta precisión, drones submarinos y sistemas de mapeo de fondo marino. La búsqueda submarina fue especialmente complicada, ya que el terreno oceánico en esa área está lleno de cañones y montañas submarinas, lo que dificultaba la detección de objetos pequeños. Los equipos también tenían que lidiar con los fuertes vientos y corrientes que dificultaban la estabilización de los equipos en la superficie y bajo el agua. Durante meses, el mundo entero observó con expectativa cada actualización de la operación. Las familias de los pasajeros seguían esperando respuestas, con la esperanza de que se encontrara algún indicio que pudiera darles paz. Cada hallazgo de algún objeto flotante o fragmento en el agua generaba esperanza, pero una y otra vez resultaban ser falsas alarmas: piezas de basura marina, contenedores vacíos o restos de barcos y aviones anteriores. La operación se convirtió en una de las búsquedas submarinas más extensas y costosas de la historia, alcanzando más de $150 millones sin éxito. Los meses pasaban y aunque los equipos exploraron vastas áreas del océano, no lograron encontrar ningún rastro del Boeing 777. Un año después de la desaparición, en julio de 2015, se produjo un hallazgo inesperado en la isla de Reunión, una pequeña isla ubicada al este de Madagascar. Un pedazo de ala, conocido como flaperón, fue encontrado por un habitante local en la costa de la isla. Las autoridades confirmaron que pertenecía a un Boeing 777 y después de analizar los números de serie, confirmaron que era una pieza del vuelo MH370. Este descubrimiento reavivó la esperanza y dio un nuevo impulso a la búsqueda. Los expertos analizaron las corrientes oceánicas y concluyeron que si el flaperón había llegado hasta Reunión, era posible que otros restos también estuvieran esparcidos en el Océano Índico. La búsqueda se extendió nuevamente, cubriendo zonas de la costa africana y otras islas del Océano Índico. Durante los años siguientes se encontraron otros fragmentos de la aeronave en lugares como Mozambique, Mauricio y Tanzania. Sin embargo, ninguno de estos restos proporcionó información concluyente sobre lo que habría sucedido a bordo del MH370. En enero de 2017, tras casi 3 años de búsqueda, las autoridades malasias, chinas y australianas decidieron suspender oficialmente la operación. Habían agotado todos los recursos, explorado todas las posibles pistas y gastado millones de dólares. Sin embargo, el misterio seguía sin resolverse. Para las familias de los pasajeros, la suspensión de la búsqueda fue un golpe devastador.
la falta de respuestas claras dejó un vacío y un dolor que no pueden cerrarse. A pesar de la suspensión oficial, en 2018 una empresa estadounidense llamada Ocean Infinity ofreció reanudar la búsqueda bajo un modelo de pago por éxito, es decir, solo recibirían compensación si encontraban restos significativos de la aeronave. Ocean Infinity empleó tecnología aún más avanzada, usando drones submarinos autónomos que podían cubrir grandes extensiones del fondo marino de manera rápida y eficiente. La empresa buscó en áreas que no habían sido exploradas anteriormente, pero después de varios meses también concluyeron sin hallazgos. La ausencia de pruebas concretas llevó al surgimiento de teorías y especulaciones de todo tipo. Las autoridades investigaron a fondo a los pilotos, especialmente al capitán Zaharie Ahmad, analizando su historial y vida personal. Aunque algunos sugirieron que Zaharie podría haber desviado intencionalmente el avión, no se encontró ninguna prueba concluyente que apoyara esta teoría. Otra teoría sugería que una falla catastrófica podría haber incapacitado a la tripulación, haciendo que el avión volara en piloto automático hasta quedarse sin combustible. También se especuló sobre posibles secuestros, sabotajes e incluso teorías conspirativas que involucraban gobiernos. Pero todas estas teorías se enfrentaban al mismo problema. Ninguna podía explicar completamente cómo un avión tan grande había desaparecido sin dejar rastros significativos. El misterio del vuelo MH370 sigue sin resolverse. Hasta el día de hoy, la historia de este vuelo es una incógnita que atormenta a las familias y desafía a la industria de la aviación. ¿Qué sucedió realmente esa noche? ¿Por qué nadie pudo detectar el vuelo mientras cambiaba de rumbo? ¿Cómo es posible que en una época tan avanzada tecnológicamente, un avión desaparezca sin dejar rastro? La desaparición del MH370 no solo es un doloroso enigma para las familias de las víctimas, sino también un recordatorio inquietante de las cosas que el ser humano aún no puede controlar o comprender. Es una historia que, hasta el día de hoy, se cierne sobre nosotros como un recordatorio de que aunque avancemos, el misterio y la incertidumbre seguirán presentes. El caso del vuelo MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la aviación moderna. A pesar de los avances tecnológicos y los recursos invertidos en la búsqueda, la falta de evidencia sobre el destino final del avión plantea preguntas sobre nuestra capacidad para rastrear aviones en todo momento. Para muchos, la desaparición del vuelo es un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que incluso en una época de tecnologías avanzadas, el océano aún guarda sus secretos. La historia del MH370 nos desafía a mirar más allá de la lógica y aceptar que algunos misterios pueden no tener respuesta. El caso del MH370 es una herida abierta en la memoria de la aviación y en los corazones de las familias que perdieron a sus seres queridos. Nos recuerda que la tecnología puede fallar, que la naturaleza puede superar nuestra comprensión y que en ocasiones las respuestas que buscamos permanecen escondidas en lo profundo de los mares. Si te ha cautivado esta historia y quieres conocer otros misterios inexplicables, te invitamos a unirte a Sombras del Pasado. Aquí exploramos las historias que desafían el tiempo y la razón, donde el misterio permanece latente y las respuestas están ocultas en las sombras. Ven y sumérgete en lo inexplicable. Te esperamos en Sombras del Pasado para seguir desentrañando juntos los misterios que el tiempo aún no ha logrado disipar.